Bueno, continuando con respecto a lo que es el archivo que estábamos trabajando anteriormente, en este caso nosotros consideraríamos algo que se conoce como rango de celdas. Ahora, a partir de esto, yo tendría que trabajar con respecto a dos tipos de formato. En Excel nosotros vamos a trabajar con respecto al tipo de formato de tabla y el tipo de formato de celda, el cual en formato de celda nosotros contemplamos la inserción y la eliminación sin afectar, sin ver un cambio con respecto al resto de los datos. Mientras que con respecto a lo que es el formato como tabla, nosotros vemos una validación en la cual si yo selecciono un elemento, no puedo eliminar solo este elemento seleccionado, sino que se elimina solo la columna que yo esté trabajando o la fila, dependiendo de las condiciones que yo contemple. Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a establecer los dos tipos de formato. A partir de esto, lo que nosotros vamos a contemplar sería algo que se conoce como rango de celda. Ahora, nosotros vemos cómo funciona la opción de tabla y una celda normal. Selecciono y vamos a ver cuáles son los tipos de selección que nosotros podríamos llegar a plantear con respecto a lo que es Excel directamente. Ahora, uno de ellos sería en este caso la selección de toda una columna. Esto sería más que todo si yo quiero afectar algún dato que se esté contemplando con respecto a la columna que nosotros tengamos. O si yo quiero trabajar con respecto a la fila, yo tengo este diseño de cursor que sería la flecha hacia la derecha. Y a partir de eso, yo sé que yo estoy seleccionando todos los registros de la fila en la cual yo estoy trabajando. Ahora, algo que ustedes tienen que ver es cómo funciona lo que es una celda como tal. Si yo selecciono esta celda, yo tengo que ubicarme a partir de la columna que nosotros estemos trabajando y la fila que nosotros contemplemos, que en este caso sería la combinación de ambas, de 7 me da lugar a la celda con la cual nosotros estamos trabajando. Ahora, si queremos ingresar información, yo coloco información en la celda de 7. Y a partir de eso, yo contemplo otro aspecto que voy a trabajar. Ahora, con respecto a la selección de una columna, algo que ustedes tienen que ver es que vamos a trabajar con algo que se conoce como autoajuste. El autoajuste lo que hace es que reorganiza la información de manera que se logre visualizar por completo. Algo que nosotros logramos ver en este momento es que la información aparenta estar almacenada dentro de la columna D, E y F, cuando en realidad solo está almacenada dentro de la celda D7. Entonces, un cuidado que se debe de hacer es que cada vez que nosotros registremos información, siempre aplicar algo que se conoce como el autoajuste, que sería ubicarme entre la columna que estoy y la siguiente y darle dos clics izquierdos rápido. Y a partir de eso, autoajusto de manera que la información se logra visualizar por completo dentro de la celda. Entonces, esto lo que hace es que evalúa todas las celdas que estén en la columna D y a partir de eso evalúa la que tenga más texto dentro y a partir de eso se autoajusta. Entonces, eso sería más que todo con respecto a lo que son las columnas. De igual manera, yo puedo establecer el autoajuste con respecto a lo que son las filas. Ahora, otro aspecto que podríamos llegar a aplicar sería el ajuste normal, que sería más que todo ir personalizando lo que son los tamaños. Yo le doy clic izquierdo y arrastro de manera que delimito yo mi propio tamaño de columna, respectivamente. También lo puedo hacer con las filas. Yo me ubico entre la fila que estoy y la siguiente, de manera que me aparezca las dos flechas opuestas. Y a partir de eso, le doy clic izquierdo y arrastro hacia abajo y delimito cómo se va a trabajar lo que es la celda que nosotros tenemos disponible. Entonces aquí yo afecté la fila número 7 y la columna D. Esas serían algunas de las condiciones que nosotros podríamos contemplar con respecto a lo que es el manejo de una celda. Otro aspecto que nosotros vamos a contemplar con respecto a lo que es el manejo de una celda sería más que todo los tipos de selección. Yo puedo seleccionar un rango de celdas, le doy clic izquierdo y sin soltarlo arrastro hasta abarcar el rango de celdas que quiero con respecto a los datos que voy a trabajar. Ahora, a partir de eso, yo establezco lo que es, a partir de la pestaña de inicio, el aspecto con respecto a lo que es la parte de lo que son los bordes. Selecciono siempre la opción de todos los bordes o puedo ir personalizando dependiendo de la versión que ustedes tengan.
y establecemos un color característico. Por ende, algo que nosotros contemplamos aquí sería otra selección de rango, que sería más que todo con respecto a lo que son los encabezados. Y a partir de eso, a los encabezados les voy a colocar un color característico verde. Y esa sería una de las condiciones que nosotros contemplaríamos con respecto a Excel directamente. Ahora, aquí yo hablaba acerca del concepto de tabla. Entonces, yo selecciono todos los datos que vamos a trabajar directamente y selecciono esta opción de dar formato como tabla. Esta opción de dar formato como tabla, vamos a ver cómo se estipula. Entonces, yo selecciono cualquier estilo. Seleccionamos el que vamos a trabajar y establecemos esta opción de la tabla tiene encabezados, puesto que el área verde significa de que esos serían nuestros encabezados. Le doy clic en aceptar y ahora a partir de eso yo tengo los datos de mi columna 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo registro varios aspectos. Uno de ellos sería mi nombre, Henry Reyes. Otro aspecto sería mi edad, 28 años. Otro aspecto que nosotros contemplamos sería la número de teléfono 3306 7588. Otro aspecto sería lo que es la dirección. Vamos a colocar dirección. Otro aspecto sería mi número de cédula. Entonces coloco cédula, respectivamente. Ahora registramos otra información con la cual vamos a trabajar. Por un ejemplo, Alba Sánchez. Ahora, lo que nosotros vemos en este caso es que siempre tenemos que procurar el autoajuste. Siempre, cada vez que nosotros registremos un valor, nosotros tenemos que ubicarnos entre la columna en que estamos y la siguiente y darle dos clics izquierdos rápido, de manera que la información se reorganice para que no tengamos problema al momento de acoplar todos los datos. Ahora yo cambio esta parte y le coloco que tiene 25 años. Ahora coloco un número hipotético, 2225 1245. Coloco dirección número 2 y cédula número 2. A partir de eso, yo he registrado los valores con respecto a mi tabla. Ahora, en este caso nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de eliminación o inserción. Y vemos la diferencia entre seleccionar una celda normal a seleccionar una tabla. Si yo selecciono una celda, yo puedo generar el desplazamiento. Si quiero insertar una información, puedo desplazar la información a la derecha y la información hacia abajo. Eso sería con respecto a la opción de inserción. Si yo quiero eliminar, simplemente lo que hace es que corre la información hacia la izquierda y lo corre hacia arriba. Entonces aquí en este caso yo selecciono, le doy clic derecho y me voy a la opción que dice insertar. A partir de eso, yo tengo estas cuatro opciones disponibles. Desplazar hacia la derecha, desplazar hacia abajo, toda la fila o toda la columna, dependiendo de lo que yo quiera. Si yo selecciono la opción de desplazar la celda hacia la derecha, selecciono y miren, esto no funcionará porque movería celdas de una tabla en la hoja de cálculo. Ahora, si yo selecciono la opción de clic, insertar y selecciono desplazar celdas hacia abajo y le doy en aceptar, la información lo que hace es que se mueve un espacio con respecto a la posición en la que estaba. Ahora, ese es un aspecto que nosotros contemplamos con respecto a la inserción. Si yo le doy clic derecho y le doy clic en la opción de eliminar, ahora selecciono la opción de desplazar las celdas hacia arriba y le doy en aceptar, retomo la posición en la cual estábamos inicialmente. Entonces, aquí en este caso, este sería más que todo el manejo con respecto a una celda. Ahora lo vemos con respecto a una tabla. Yo le doy clic derecho sobre el registro, le doy clic en la opción de insertar y vemos que del menú de opciones yo solo tengo dos opciones con las cuales voy a trabajar. Insertar o una columna o una fila, pero no podemos desplazar información con respecto a los registros que tenemos. Esa va a ser la diferencia de una tabla. Y aparte de eso, que el manejo de la tabla me permite eh, automatizar con respecto a lo que es el manejo de las fórmulas, en la cual yo puedo tomar en consideración un número o un rango de celdas que estén contemplados en una tabla y a partir de eso utilizarlos para operar un cierto cálculo posteriormente.
Entonces, eso sería más que todo algunos de los privilegios que nosotros tendríamos con respecto a lo que es el manejo de tabla. Ahora, aquí yo tengo esta parte, esta pestaña que está en la esquina inferior derecha indica más que todo el tamaño que va a tener la tabla con la cual nosotros estamos trabajando. Ahora, si yo quiero ampliar con respecto al número de columnas, simplemente arrastro hacia la derecha y suelto. Y de forma automática vemos que se genera un registro con respecto a la nueva columna que he adjuntado. Entonces, aquí en este caso, yo aumenté el tamaño de la tabla que se tenía al inicio. Ahora, si yo hablo acerca de un rango de celda, yo contemplaría desde la celda inicial, que en este caso sería la celda E4, hasta la celda final, que era originalmente hasta la celda I9, respectivamente. Esas serían algunas de las condiciones que nosotros contemplamos. Ahora el nuevo rango iría hasta J9, respectivamente. Y tenemos un nuevo manejo con respecto a la tabla que nosotros estamos contemplando. Ese serían los dos tipos de formato que nosotros podríamos utilizar con respecto a Excel.